compañero. Sí, la verdad. Pero, o sea, cuando le pedí identificación enseguida dio su nombre. La verdad que no sé. Sí, es que es alguien que está con ustedes, digamos. No sé si desde el comienzo de año está en el grupo. ¿Ustedes lo vieron siempre? No, profe, lo que pasa es que igual hay muchos compañeros que no los conocemos, entonces están en el grupo de WhatsApp todos con numeritos. Yo nunca lo vi en el grupo igual que habló. Ajá. Bueno, a mí lo que me llamó la atención y me espanté cuando vi tantos errores ortográficos, digo, ¿cómo puede ser que esté en tercer año alguien así? Con tanto nivel de error. Porque espantaba leer. Bueno, más allá de sus errores ortográficos, expuso algo que aparentemente estaba pasando en el grupo, ¿no? Entonces de ahí es que me preocupé y digo, bueno, algo está pasando y nadie me dice nada. Entonces quería saber de boca de ustedes qué es lo que está pasando concretamente. Hola, hola. Si hay un problema, la única forma de solucionarlo es exponer el problema. No hay otra forma. No sé si problema, profe, pero es que no nos alcanzan los tiempos a veces y por más que le pongamos, no llegamos. Y por ahí creo que si bien se trataba de cumplir con las clases, por ahí creo que lo que decían los chicos era que si se leía del material, como que vayan diciendo, así también se iban a la par y tratar de llegar para el parcial, pero siempre faltaba. A mí me faltaba, por ejemplo. Uh-huh. Bien. Sí, la falta de tiempo para el avance de todas las asignaturas es real, digamos. Y yo creo que les dije que a veces hay factores que influyen en la posibilidad de lograr en término algunas cosas. Por ejemplo, si alguien trabaja y estudia a la vez, es eso un factor que influye. O tener una carga familiar o una responsabilidad familiar como hijos, padres que cuidar, abuelos que cuidar, etcétera, también son factores que influyen y afectan el proceso, más vale. Es lógico, ¿no? Es entendible. Pero bueno, que esta es una carrera terciaria, es universitaria, es un título profesional al que acceden y bueno, más vale que tiene una importante carga de contenido, ¿no? Ya de las distintas asignaturas, ¿no? Esta es una más de las asignaturas, que creo que en comparación es una de las que tiene mayor cantidad de contenido, igual que adulto y anciano. Y en primer año fundamentos o morfofisiología, no sé cómo se llama la materia que están viendo en primer año, que tiene que ver con anatomía y fisiología. Son asignaturas de gran cantidad de contenido. ¿Sí? Eso es así, digamos, por eso requiere de tiempo. Nadie puede pensar que sin dedicarle tiempo se llega, digamos. ¿Sí? Requiere de tiempo para hacer un proceso lógico y normal, ¿no? Y que estudien para los parciales, por más que el parcial, estamos en una instancia de tomar parciales por plataforma, ¿no? Y yo sé que algunos rinden en grupos, otros comparten la comunicación y comparten las preguntas porque lo veo en las respuestas. Yo veo respuestas iguales y me doy cuenta de que están pasándose respuestas, digamos, o sea, uno ve esas cosas. Y más lo noto cuando voy al final, que es oral, y por supuesto, si se quieren preparar para un final y estudiar en poco tiempo algo que durante un año tendrían que haber estudiado, no les alcanza el tiempo y viene el rebote o en los finales, ¿sí? Tengo un bajo nivel de aprobación en finales este año, cosa que no pasaba normalmente, y me está pasando este año con estudiantes que cursaron totalmente virtual el año pasado. Entonces, yo pido que vayan estudiando todos los días, le dediquen un tiempo a la asignatura. Hagan el proceso normal como para poder llegar después, si quieren sacar el final, en mejor forma, digamos. Que sea un repaso nada más
el prepararse para el final y no sea el estudiar del vamos todos los contenidos, ¿no? Hola. Bueno. Hola, profe. Yo quería, más que nada, cuando fue que perdimos una semana de clases, creo que habremos perdido 4 clases, o sea, yo estaba molesta por eso, y algo de que yo me comuniqué con los chicos y a mí no me parecía porque fueron muchas la cantidad de clases que perdimos, no con usted, con los otros profesores más que nada. Yo entiendo perfectamente el tema de la conectividad, de que a veces pueden, o sea, de que están trabajando, de que se pierden, o por internet o por X razón. Pero yo cuando hablé con los chicos, yo estaba dirigiéndome a eso, más que nada porque si rendíamos el 7 de julio y habíamos perdido 4 clases, era como, acá hay 4 clases que nos están dando. Digamos, o si hubieron contenidos que no abordaron, a eso me refiero. Y ahí la profe mandó la profe mandó los contenidos, creo, de los powers, esa clase que no se pudo. No recuerdo bien ahora en este momento que estamos hablando, pero yo las conté, por eso yo estaba un poco indignada con esto. Y hablaba, o sea, yo les decía a los chicos de que estas cosas tenemos que hablarlas con ustedes. Les dicen el WhatsApp, porque yo los veo a los mensajes, y les dice, uy, no voy a poder, porque ¿qué tal? Les mando el power, y usted le dice, sí, mande. Ustedes tienen que pararse ahí y decir, no, queremos la clase. ¿Se entiende? Yo miraba los mensajes, bueno, le mando power, qué fácil. O le mando la video, una grabación, creo. Y ustedes aceptaban eso. Sí, mande la video. Entonces, yo digo, bueno, están aceptando eso. Claro, pero ¿qué pasa, profe? Uno se graba una clase y la pasa un año, la pasa el otro año, la pasa el otro año. Claro, se entiende muy bien su punto y estoy de acuerdo con usted, pero ¿qué pasa? Nosotros no hablamos, no nos quejamos, no se puede charlar, porque para nosotros dirigirnos a los profesores es la muerte, sería. Le voy a ser sincera porque es lo que estaba pasando. Yo fui una de las que dije que hablemos con usted, simplemente hablar de la situación que se estaba planteando en este momento y en estas cursadas. Nada más. Bien. Algunos compañeros lo veían mal como que no nos íbamos a poner a usted, la íbamos a hacer enojar, y yo estaba diciéndome, pero bueno, ¿en qué año estamos? ¿Qué vamos a hacer enojar a la profe por decirle cómo nos están dando las clases? A ver, y que estudiamos en el 1810, o sea, y que usted sea... Son soluciones, si a ustedes un power que les mandan no les sirve, entonces se busca la solución y se le pide al docente que dé la clase, que explique el contenido, y eso se habla. Pero si ¿qué es lo que yo decía? No puedo porque tal cosa, porque es cierto, ahora bajó un poco el ritmo en los servicios, pero los servicios están, la verdad, recargado el personal, porque con el tema de la pandemia y eso, ahora bajó un poco el ritmo. Entonces, ahora podría decir que no están recargados en cuanto a tener que cubrir 16 horas imprevistamente, que es el problema, ¿no? Porque el problema es el imprevisto, porque así como les mando la planificación del cuatrimestre, el docente la recibe y se prepara para dar la clase. ¿Sí? Así como le mandé a ustedes, le mandé a los docentes. Y los docentes tienen esa planificación y saben que tal día, tal hora, tiene que dar un contenido. Ahora, llega el momento ese y puede pasar que con alguna docente pasó de que la recargaron. Y no hay forma de decir no al recargo del servicio porque no hay otro que cubra, digamos. ¿Sí? Pero bueno, si la docente le dice a la solución a eso, dice, les mando la clase grabada o les mando el power, ustedes no dicen nada y bueno, queda así como solucionado. Entonces, hola, profe. La solución, si usted dice, no sirve así, no sirve que usted se ponga a explicar, entonces la docente tendrá que ver un horario y acordar con ustedes un día para explicar la clase. Hola, profe, yo voy a decir más o menos la situación de que me pasó en personal a mí. Yo trabajo en un sanatorio también, así que sé lo que es el recargo y todo eso, porque la verdad que está complicada la situación en ese término. Es más, yo planifiqué estar por lo menos jueves y viernes en mi casa a partir de las 3 de la tarde para tener las clases, o para estar más tranquilo en mi casa con las clases. Sí. Y lo que me ha pasado es que por ahí llego a mi casa
y las docentes primero se conectan tarde, que cada uno tendrá su inconveniente. Yo tuve que arreglar con mi trabajo, encargarme otras horas para poder estar en la clase, y que empiecen a las 4, a las 5 de la tarde, y lo que también me molestó es que lo mismo que dice el Power es lo que explica el profesor. Entonces yo digo, esto no me sirve porque lo leo, que me mande el Power a mi casa, me lo leo en mi casa y ya está. Y por ahí, no sé, o sea, no, tampoco es que quiero que lo tomen a mal ni nada, sino es como una forma de, las clases que da usted dice, bueno, porque tal patología es esto, o pasa esta situación, y explica el porqué. Hay docentes que por ahí no lo hacen y te leen lo mismo que está escrito en el Power, te lo dicen y dicen, bueno, se terminó la clase, nos vemos, y te cortan. Entonces como que no te da ese ida y vuelta para poder entender lo que está diciendo. Claro. Eso fue lo que más o menos me pasó a mí, no sé si a los otros compañeros les pasa, y después también las pérdidas de clase. Yo salgo de mi laburo, me voy a conectar y me dicen a las 4:30, o sea, a las 3, 4:30 dicen no se pueden conectar, y ahí se arma el problema. Y yo digo, avísenme un día antes, entonces mi trabajo por lo menos no me recargo de horas, ni más que nada es eso, que también está, o sea, dentro de lo que diga el profesor está bien, pero por ahí para avisar y no a último momento, como nosotros. Claro. Eso simplemente. Bien, estoy tomando nota. Bien, sí, ya les digo, una de las clases que me acuerdo que creo que fue con Marisa, que fue que la recargaron y no hubo forma de solucionar, y tuvimos que hacer primero un cambio de fecha, y después del cambio de fecha, cuando le tocaba dar, una vez que cambiamos, tenía un problema de internet, no sé qué, que les dije, bueno, comunicate con los estudiantes y decirle, porque también, para que ustedes les digan también a ellos, porque les tienen que decir las cosas a los docentes. Esto, porque cuando se habla de buena forma y se atajan antes los problemas, es mejor, se va solucionando. Lo que no pueden es amontonar cosas y estallar de alguna forma. Y como estalló de la peor forma, creo, porque fue alguien externo a usted aparentemente que dijo, ¿sí? Y ahora le llamo para agradecerle, pero no me atiende el teléfono, lo llamo y no me atiende. Profe, yo quería, buenas tardes primero, soy Karina. Yo quería decirle también un poco de lo que hablan mis compañeros, que en realidad también viene el tema de que nadie dice nada cuando dicen, no puedo dar la clase, voy a colgar un Power o la clase grabada. Nadie dice nada porque justamente, como decía ahí el compañero Gabriel, es porque muchas veces pasan el Power y lo leen, entonces no nos modifican nada que grabe la clase o que la dé en realidad. Es como decía Gabriel, no es porque usted sea para chuparle las medias a usted, no es eso, pero usted tiene una manera por ahí de dar las clases y que es como más dinámica, nos da ejemplos y es otra cosa. Por ahí el profe Cristian también lo ha hecho, no voy a negar eso, pero sí lo ha hecho más con lo que es la parte de él, ¿no? Pero ha pasado eso, a mí al menos me pasa eso, que muchas veces estamos una hora y media y primero que nos están corriendo ahí con el tiempo y después no podemos, o sea, no se le saca el provecho, por eso hay muchos compañeros que decidieron directamente estudiar del libro y no tomar las clases, o sea. Pero bueno, yo quería también dar mi punto de vista porque si no, siempre son algunos los que hablan nada más. Bien, eso es todo. Bien, Karina. Profe, por eso es que nosotros no le decimos nada cuando dice subo el Power, y si por ahí es lo mismo que suba, más vale lo miramos más tranquilo en otro momento que no den la clase. Por eso no decimos nada, es mejor eso. Pero qué sé yo, es cada uno. Me parece que nadie tiene la experiencia que usted tiene. No hay con qué darle lo que usted explica. No le llega a nadie a los talones. Es una cosa que nos entra de otra forma. No sé qué es lo que usted tiene. Años de experiencia. Vieja soy por eso. No, vieja no. Pero es así. Todo lo vivimos hablando y como usted no explica, no nos explica nadie. Usted no podría dar toda la materia. No, porque también. Hola,
A los docentes Buenas se les paga, tardes. yo les digo, a los docentes se les paga. Igual tienen que también trabajar. teníamos miedo como que la agarren de punta. ¿Eh? Y eso es lo que yo le estaba diciendo a la profe, que básicamente todos acá tienen miedo de hablar con usted o de quejarnos acerca de las clases cuando no tiene que ser así, porque no hay que verle lo malo a la queja, porque no es Está malo. bien, porque si no, nunca solucionamos, si no se plantea la incomodidad, ¿cómo se soluciona el problema? Nunca se buscará, nunca se encuentra la solución. Hola, yo también quiero La decir idea algo. también es, por eso hoy no hice participar los docentes, porque la idea es, yo voy a hablar con los docentes, la idea es que solucionemos el problema, porque nos queda todo un cuatrimestre por delante, les aviso, y con clases con ellos también, entonces, bueno, pedirles un enriquecimiento de las clases que están dando, eso va a ser, respeto un poco el cumplimiento de los días y horarios de clase, va a ser otro pedido, eso es lo que se le va a pedir. Por ahí algún docente me comentó de que no preguntan, así que yo digo, bueno, ¿será que no hay dudas cuando no preguntan, digamos? Dicen por ahí alguna duda y no queda nada en el medio, no hay pregunta. Profe, igual pasó, me acuerdo que una vuelta pasó, que no voy a decir qué profesor fue, que una compañera le hizo preguntas y el profesor o la profesora no supo qué responder. Yo también creo que al momento de cuando empiezan a desarrollar los Power, al empezar a leer, es como que no cabe hacer una pregunta, porque no es como cuando usted da la clase, que usted nos va llevando, digamos, para que nosotros podamos hacer preguntas al momento de cómo usted desarrolla los temas, digamos, ¿me entiende? Sí, sí. Y como lo leen tan de corridito a todo, no, es como que no te da para hacerle preguntas, porque como que no entendés qué le vas a preguntar. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Al A mí no también me desarrollar pasó. el tema, no tenés que preguntar. Vane quería hablar hace rato. Vane, habla. Hola. No, yo quería decir más que nada que en el tema de que cuando pregunta el profesor o la profesora de subo el power y eso, siempre es por la mayoría que se hace, que contesta, sí, profe, súbalo, entonces ya está decidido. Es como todo grupo, o sea, en todo grupo, la mayoría siempre decide por todo el grupo, entonces por ahí también se han decidido clases que no se dan porque varios compañeros no pueden por internet, por el trabajo, por esto, entonces también es como, más allá de que las clases por ahí no son como lo esperamos o como queremos que sean las clases con la profe Ana, pero los otros profesores también tienen su manera de dar y también yo creo que podríamos ser un poco más considerados que trabajan, entonces se les debe complicar también, o sea, por eso el tema de que a veces entran un poquito más tarde, pero yo creo que tendríamos que... Siempre digo, los docentes tienen dos trabajos, uno en el hospital y el otro en la universidad. Si tenés dos trabajos, tenés que poder rendir para dos trabajos. Eso es así siempre, no hay excusa, digamos. Ahora, claro, sí. Sí está pasando, y sí lo estoy entendiendo porque estoy asistencial, yo también estoy a nivel asistencial, es que los recargos, los imprevistos, esas cosas que han pasado, imprevistos porque se llena la sala y hay que poner más gente a cubrir, o porque alguno falta y te clavan, le digo yo, te llaman para cubrir. Eso sí está ocurriendo, estuvo ocurriendo durante la etapa de 2 meses atrás. Sí. De ahí entiendo un poco los docentes del recargo, ¿no? Pero que bueno, lo que sí creo que si hay un corte de una clase, se tiene que poner fecha y horario para reponer la clase. ¿Sí? Por ahí claro, porque ha pasado eso de que la profe o que no pudo tener la clase dice, ¿qué les parece mejor, chicos? Y la mayoría dice, bueno, suba una clase o grabe una clase y deciden igual, entonces es como... Claro, bueno, eso es lo que yo he visto, por eso digo, bueno, ahora se quejan porque no está la docente, pero sube una grabación o sube el power. Claro, pero dice que sí. Pero nosotros llegamos a eso porque a la hora de reprogramar la clase
muchos compañeros también se les complicaba con el trabajo porque ya hacían la reprogramación para poder asistir a las clases anteriores. Claro. Entonces, como hubo ese problema las primeras veces, ya como que se tomó Eso como... de la reprogramación o la programación, esta asignatura tiene 3 días de clase y un horario de 15 a 18 y los viernes de 15 a 19. Esos son los horarios de esta clase. O sea, no podrían tener otra cosa que hacer, ni siquiera trabajar en este horario. Ahora, si trabajan, y bueno, lo siento, no estarán en la clase, digamos, ustedes. Sí, pero nos habían propuesto hacer un sábado, un lunes y... Bueno, por eso, si los docentes tienen que reprogramar porque no pudieron cumplir con el día y la hora, es un acuerdo con el estudiante si mueven el día y el lugar, y si no, habrá que ver cómo se mete en otro día, se juntan 2 contenidos y se desarrollan, ¿sí? En el horario de clase. ¿Está? Yo por mi parte, otro día, ponele un sábado, un domingo, yo la verdad que trabajo. Esos días yo no puedo. Entonces, yo por eso cumplí. Lo que vamos a acordar es que no se utiliza otro horario de clase que no sea lunes, miércoles y viernes. Perdón, miércoles, jueves y viernes. Es que para mí es lo mejor porque 15 a 19, esos son los horarios. Si alguna clase se suspende por algún motivo, habrá que reprogramar dentro de ese horario. Es lo que se va a pedir. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sería lo ideal para los compañeros que trabajan, porque Bien. más que nada yo creo que los que trabajan se les debe complicar. Claro, sí. Bien. Claro, pero por ejemplo yo también tengo mis horarios y creo que una hora de clase me pierdo, pero me mata cuando arrancan a las 4, 4:30 Claro. o a las 5, que ahí ya no puedo. Claro. A mí se me complica de esa forma. Uh-huh. Bien. Entonces se le va a pedir cumplir el horario, que sean esos días, y si hay que reprogramar es en esos horarios y esos días. Eso Y es que no se nos enojen, profe. No. Profe, todo esto dígale después que termina de corregir el trabajo el profe Cristian. No le vaya a decir todavía. Porque el profe nos reta, profe. El profe Cristian, sí. El profe Cristian él sabe, no diga nada. Y sabe muchísimo. Sí, la verdad que muy enriquecedor. Yo cuando dicen que leen el Power no creo que sea él porque él sabe mucho No. de contenido que desarrolla, ¿no? No. Él sabe mucho. A él no le llame la atención. Que a él no le llame la atención, él da muy buenas clases. Sí. No, aparte, profe, lo que está bueno por ahí del profe Cristian y lo que hace usted es que a veces como que nos hacen como imaginarnos la situación o algo. Entonces, como uno que por ahí no ha tenido práctica, que viene ya con un ritmo medio ahí bajo en lo que se refiere al contacto paciente-enfermero, está bueno, porque eso nos enriquece. Por ejemplo, cuando lees un Power, nadie pregunta porque como que nadie no hay una... No podemos imaginarnos Nadie la situación o... Claro, no hay... No sé, la verdad que no sé cómo explicarlo, pero usted creo que me entiende. Sí, no, y miren que los docentes son docentes que tienen amplia experiencia en el área donde están, digamos, en el área materno-infantil. Y los contenidos son del área materno-infantil, o sea, yo creo que ellos tienen una riqueza importante de práctica. Si se ponen a hablar de lo que es el abordaje práctico de las personas, tienen gran riqueza. El tema es cuando uno le dice, tenés que desarrollar tal contenido, por ahí le está costando asociarlo con lo que hacen en realidad ellos, hacer esa ida y vuelta con lo que se hace en los servicios. Creo que le está costando esa parte a los docentes, porque no hay duda que saben. Lo que pasa es que uno les dice, tenés que desarrollar tal contenido en tal horario, y como que se arman de un marco teórico y les está costando hacer la asociación con la práctica. Pero todos tienen amplia práctica en lo que están dando, digamos. ¿Sí? Profe, ¿y Sí. cómo ve usted con que vamos a poder hacer las prácticas o no? No, ¿cómo lo ve, lo viene viendo? Replanteo terrible porque tengo que hablar con la coordinación a ver qué va a pasar.
porque primero escuché, en Buenos Aires escuchaba que decían que no estaban formando policías hace 2 años, entonces que iban a vacunar a los policías para poder formar policías. Y yo digo, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos formando enfermeros sin práctica. Eso por un lado escuché eso, yo digo, por ahí lo que tendríamos que la universidad empezar a plantearse es buscar que se los vacune a ustedes, para poder ir a la práctica. Esa sería un paso. Y otra cosa que me espantó, estuve a mi papá internado, lo operaron, y fue atendido por egresadas, estudiantes mías que se recibieron el año pasado y años anteriores. Y no saber sacar una sonda vesical, yo digo, oh Dios, qué falta hace la práctica, digamos. No saber cómo se retira una sonda vesical. Y bueno, justo tocó que uno es enfermero y puede decirle, bueno, hace esto, trae aquello, qué sé yo, y le orienta, pero si no hay quien lo oriente, ¿qué hace un enfermero sin la habilidad necesaria? No digo habilidad, sino el conocimiento necesario para hacer eso, u otro procedimiento. Entonces estoy replanteándome con el tema de la práctica, a ver qué va a pasar, porque no sé, si no se abren los hospitales para la presencia del estudiante, la verdad que me cuesta ver los egresados, digamos, sin práctica, me cuesta, porque después se exponen solos, porque se insertan laboralmente, encuentran trabajo enseguida. De hecho, creo que muchos de los que ya se recibieron ya están trabajando, porque hay falta de personal. Pero se encuentra en una situación donde sin el conocimiento necesario para algunas cosas, ¿no? Yo no creo que no tengan el conocimiento por el abordaje de la persona, la valoración de las necesidades humanas básicas. Yo creo que eso sí, porque está muy asociado a lo teórico, y que creo que pero después hay cuestiones procedimentales, que es lo que por ahí en la práctica se ve mucho, y pueden practicar porque tienen un docente al lado y que le está diciendo sí por ahí no, orientándolos, están aprendiendo de un docente a hacer cosas, y eso no lo están teniendo, no lo tuvieron el año pasado, porque bueno, los de que cursaron el año pasado, tercer año, por lo menos habían hecho la práctica de segundo. Ustedes no tienen la práctica de segundo y ahora estamos con el tercer año. No, sí, profe, claramente. Yo creo que habría que hacer un empuje de la necesidad de ir a las prácticas, la necesidad de que la universidad los vacune, o sea, logre la vacunación para usted. Profe, ¿y el gabinete? Bueno, los gabinetes, ¿ustedes tuvieron el gabinete del año pasado? No, pero ¿ustedes participaron de ese? No. Nada, profe. Nosotros el año pasado no tuvimos nada. Nosotros hicimos con los docentes gabinete para el abordaje de una mujer en trabajo de parto, para el abordaje de una mujer cursando puerperio, para el abordaje de RCP pediátrico y recepción, atención, valoración y cuidado diario al recién nacido. Pero bueno, fue un gabinete donde había un docente o dos docentes demostrando cosas. En algunas cuestiones que había muñeco pudieron, practicarlo, el estudiante pudo hacer, digamos. Pero donde no había muñeco no pudieron hacer nada porque no podían estar en contacto con otra persona. O sea, los estudiantes estaban distanciados entre sí 2,5 metros, distanciados con el docente 2,5 metros, con lo cual era ir a ver a una persona que estaba haciendo algo, que no sé si aporta mucha riqueza. Para ahí les pongo un video y ven más. Bueno, porque la otra situación es empezar a buscar videos interesantes sobre procedimientos y que los vean, tomen nota, para imaginarse haciéndolo una vez que terminan, se reciben y entran a trabajar. Sí, profe, como los de parto que nos mostró, esos estuvieron re buenos. Bueno, y por ahí, por ejemplo, valoración de loquio, colocación de abocas, colocación de sonda nasogástrica, rotación de la persona, movilización en cama de la persona, baño en cama, bueno, todas estas cosas que por ahí logramos videos buenos, por ahí sirven para que ustedes fijen esas cosas y les pueda servir como un ABC cuando se inserten a trabajar y tengan que hacerlo, porque el problema está que sin la práctica no hay nadie que les demuestre algo, que les diga algo, y una vez estando trabajando, por ahí están solos en el servicio y nadie los orienta, y tienen que hacerlo. ¿Se entiende? Eso me preocupa mucho.
Entonces, por ahí, una es pedir la vacunación y la posibilidad de que se abran las prácticas ahora, al menos en octubre, noviembre, allá. ¿Usted dice que no llegamos a vacunarnos a noviembre? Porque no son tampoco tan chicos las personas que estamos en la facultad. Y ya está el menor es 35 que se está vacunando. Estudiantes de carreras de salud, ¿se entiende? No por edad, sino estudiantes dentro de la carrera de enfermería, digamos. Bajo esa categoría que se lo tome como personal necesario. Y claro, estaría buenísimo. Eso es lo que por ahí habría que empezar a Además, es para lo que nos estamos preparando. Deberíamos haber empezado para trabajar en este tipo de casos y es como injusto no poder participar o no, o que no nos consideren. Profe, ¿y nosotros qué podemos hacer para que se logre eso? Como centro de estudiantes empezar a pedir de que se los vacune y que para poder lograr más adelante la inserción en los hospitales para las prácticas. Con esa inserción, digamos ustedes. Yo lo puedo plantear a Patricia Menéndez y para que Patricia Menéndez mueva para allá en Neuquén a ver la posibilidad de la vacunación. Que se gestione ante salud la vacunación a los estudiantes de la carrera de enfermería. Yo trabajo acá en el sanatorio, decir donde trabajo como en el sanatorio Río Negro trabajo, o sea, de picada. Pero ahí están. Yo no soy acá, me vine a vivir acá hace poco, pero están ahí haciendo prácticas unos chicos de una universidad privada, no sé, IFA, no sé cuánto. ¿Isaac? Creo que INFA. Sí. Creo que esa. INFA. Sí, eso por todos lados están haciendo. No me digas. Sí, están en el servicio. Yo estoy trabajando ahí, estoy en la parte con enfermeros y todo eso. Y están las chicas, hay chicas de ahí, en cada piso hay 2, 3 creo que hay en cada servicio. ¿No es personal que está estudiando? Es personal que está haciendo práctica. No, pero es personal de la misma clínica que está estudiando. No, porque no los conozco. Yo hace 7 meses que trabajo en la clínica y es la primera vez que las veo. No me diga. Sí. Vamos a pelearla, profe, así entramos nosotros también. Profe, ponga el grito en el cielo. Entraron el lunes. Bien, voy a hablar con Patricia hoy, ya hablo con Patricia porque estoy con ese replanteo, digo, no puede ser que no podamos ir a práctica. No, profe, no sabemos poner ni una vía, eso es lo que a mí me da terror. Por eso. No. Por eso. Al menos participar en la campaña de vacunación, no sé, no hicimos nada el año pasado tampoco. Hubo un tema porque por ejemplo, el hospital de Allen estaba pidiendo colaboradores. Pero claro, la universidad no los puede mandar a ustedes como colaboradores a nada porque de hecho no los vacunó. Entonces no sabemos cómo lograr que ustedes se enteraran de la necesidad del hospital de Allen. Yo como docente de la universidad no les puedo decir, chicos, ¿saben qué? El hospital de Allen necesita colaboradores. ¿Por qué? Porque pongo a la universidad, institución en el medio y eso no correspondía. Pero pedían colaboradores, por ejemplo, para hacer atención telefónica de las personas que son, no con COVID, sino contacto estrecho de COVID, que es el llamado telefónico preguntando si tienen síntomas, qué síntomas y orientando qué tienen que hacer si tienen algunos síntomas. ¿Qué lo están haciendo? Estudiantes de psicología, estudiantes de no sé dónde, y yo decía, ¿por qué enfermería no está ahí? Pero como era en carácter de colaboración, tampoco me podían... Profe, el año pasado se brindó un curso también sobre eso en la municipalidad. Claro. Bueno. Yo hice el curso, pero no pude hacer las llamadas porque justo había empezado a trabajar y había que dedicar tiempo. Sí, requieren, sí, a cada uno le asignan 20, 30 personas a hacer comunicación telefónica para ver la situación, la evaluación, hacer evaluación a nivel telefónico, ¿no? Del caso. Bueno, ese era un nivel de contacto que se podía haber aprovechado, pero como en la universidad no era que reconocido por la universidad esta actividad ni nada. Así que no podríamos difundir. Bueno, me voy a poner en contacto con Patricia a ver qué está pasando, porque si otros están haciendo práctica, porque nosotros no. Y bueno, la idea, si vieron el cronograma, la práctica está planificada a partir del 15 de octubre. Ojalá que lleguemos.
Y eso tiene que ser, porque si no, no vamos a poder recibirnos. Yo por mi parte, la única materia que me falta es esta. O sea, Bueno, si yo no tengo las prácticas de esta sí. materia, no me voy a poder recibir. La situación es, porque nos va a pasar como nos pasó el año pasado, que qué hacíamos, y lo que se logró era, bueno, que en la asignatura práctica integrada tuvieran estos gabinetes que mencionaron recién. Que le digo, no, para mí no me satisface, digamos, como práctica, no, porque de hecho el gabinete no tiene los elementos necesarios, si fuera que, como para que ustedes puedan hacer procedimientos, digamos, que yo colocar una vía, un muñeco, vieron que los muñecos vienen con la posibilidad de colocar vocal o colocar sonda nasogástrica. Estos muñecos no estaban preparados para eso. Así que bueno, de hecho de adulto no hay muñeco completo, hay un tronco y la parte de la pelvis, creo que es la otra parte que hay, y no está la persona completa, o sea, un muñeco completo. Bueno, vamos a hacer lo posible que sea en hospital la práctica. Sería lo ideal. Sí. Bueno, y la otra situación sería esto de ver videos, ponernos en campaña, buscar buenos videos como para que vean. Por ahí entre todos podemos hacer entre todos, ustedes y nosotros, una base de videos que sean interesantes para poder. Así que si alguno toma contacto con algún video que puede servir para el resto, lo subimos a la plataforma y está disponible para todos. Hola. Hay unos videos, no me acuerdo de qué universidades, que explican muy bien todas las intervenciones de enfermería, pero a través de muñecos. La colocación de las distintas zonas. Muy completos, varias universidades lo suben en YouTube. Bien. No recuerdo los nombres ahora. Es cuestión de empezar a buscar. Empecemos a buscar y subir, como por ahí lo podemos abordar, aunque sean de adultos, digamos, no sea de esta materia, pero a ustedes les va a servir. Procedimientos con adultos, con niños, con neonatos. Así que si ustedes se ponen en campaña, yo le voy a pedir a los docentes que también busquen y vamos a ir subiendo. Eso puede salvar alguna situación y después esperemos ir al hospital. Bueno, ahora con respecto al parcial, que va a ser el día 18 de agosto, ¿sí? A las 15 horas. ¿Cómo quieren que avancemos? ¿Vamos según los contenidos y viendo cuáles son las dudas? ¿O quieren plantearme ya dudas y ya nos quedamos con eso? Profe, una consulta. El parcial si se pasa para el 18, ¿no se agrega ningún tema más, solamente los que se abordaron? No, les voy a aclarar. No se agrega ningún contenido más. Entra unidad 3 y 4. Lo que sí es una modificación con respecto al plan original. Ustedes, si ven la planificación anual, dice que el parcial 3, no me acuerdo en qué fecha caía, pero era en relación a la unidad 5 y 6, ¿sí? Entonces yo modifiqué y lo puse en otra fecha, pero solamente con respecto a la unidad 5, porque la unidad 5 ustedes van a ver que es una unidad de mucho contenido y justamente toma todo lo que es normalidad en niños y toma todas las etapas evolutivas, desde la etapa de neonato hasta los 12 años, qué es lo que pasa en cada una de las etapas con respecto a las necesidades humanas básicas, ¿no? Y hay mucha teoría ahí metida. Entonces decidí que tomar el tercer parcial solamente con respecto a esa unidad, y el último parcial, que es el cuarto, se concentraría con las unidades 6, 7 y 8, que la unidad 7 y 8 es muy poco contenido. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, así está la planificación que les mandé. De hecho dice parcial 3 en relación a la unidad 5 y parcial 4 en relación a unidad tal.
¿sí? Bueno, ¿cómo quieren que arranquemos? ¿Cuáles son las dudas que hay con respecto al examen parcial? Aclaro, si hay dudas con contenido, bueno, si la duda tiene que ver con algo que por ahí necesitemos que es la presencia de alguno de los docentes, para mañana los convocaría para que, ayuden a la orientación esta. Así que bueno, arranquemos con las dudas si quieren. ¿Cómo quieren hacer? Profe. Sí. Yo tengo una duda. Con respecto a ese cuadrito que nos había dado sobre las necesidades alteradas en el puerperio, ¿son esas las únicas necesidades sobre las que nos va a preguntar en el parcial o tenemos que sacar más del material? Ay, que no me acuerdo ni del trabajo, yo ya. ¿Que era un trabajo práctico? Era una actividad que nos dio de un día para el otro. Donde estaba anotado con los nombres de todos los compañeros. Donde habían varios signos y síntomas. Sí, profe. Claro. Entonces tenía que decir con qué necesidad se relaciona y fundamentar por qué ocurría, ¿no? Sí, profe. Sí, bueno, el parcial va a ser con algunos de esos signos y síntomas, o sea, las preguntas vienen así, con respecto a puerperio. ¿Qué ocurre con la necesidad de respirar normalmente en el puerperio, por ejemplo? ¿Qué ocurre con la necesidad de comer y beber en el puerperio? Que tiene que ver un poco con la clase que di yo, ¿no? ¿Qué ocurre con la necesidad de comunicación, sexualidad, por ejemplo? Me centro ahí, sexualidad en el puerperio. Eso es un nivel de pregunta. ¿Cómo se responde? Haciendo una lista de signos y síntomas que ocurren. ¿Se entiende? Y después puedo preguntar, ¿por qué ocurre? A ver qué se me ocurre. ¿Por qué la puérpera presenta hambre en el puerperio? ¿Por qué en el puerperio ocurre hemodilución temprana? ¿Por qué hemoconcentración tardía? ¿Por qué? ¿Se entiende? Y ahí vienen los fundamentos. Tiene que ver con ese cuadrito. Sí. Pero ¿entrarían esas únicamente o tenemos que buscar otras más en el material? Porque yo me acuerdo que entraron todas las que nos dio en la clase usted. Pero yo encontré otras más que eran similares, pero a ver, que, por ejemplo. Igual ahora no tengo el cuaderno. Pero si quiere yo después le muestro los signos y síntomas que encontré. Bueno, dale, a ver qué encontraste, que no estuvieran o en la clase que di yo o en el cuadro ese. Sí, después le envío. ¿Cómo hacemos? ¿Mañana lo traes y lo vemos? Porque al resto le va a servir si Okay. otra cosa. Bueno. Dale. Bueno, profe. Bueno, a ver. Unidad 3. Unidad 3. Arranca con el tema psicoprofilaxis del parto. ¿Se acuerdan? Fue una clase que di yo. Psicoprofilaxis del parto. ¿De qué se trata la psicoprofilaxis? ¿Cuáles son los objetivos de la psicoprofilaxis? ¿No? ¿Están tomando nota de lo que digo yo? ¿Cómo lo manejan? Sí, profe. Bien. Sí, profe. De las dos teorías. Las dos bases teóricas en las que se funda la psicoprofilaxis del parto, que sería la teoría rusa y la teoría inglesa. La pregunta puede ser, explique de qué se trata la teoría rusa o explique de qué se trata la teoría inglesa, ¿no? O ya ir más puntual, preguntando qué son los reflejos condicionados, qué son los reflejos incondicionados, de qué se trata un cerebro cerrado, de qué se trata un cerebro abierto. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe.
Bueno, causas de dolor, por ejemplo, que se aborda ahí con respecto al trabajo de parto, por qué tiene dolor la mujer, ¿no? Y hay un material dentro de la bibliografía que les da algunas estrategias que pueden utilizar para poder aliviar el dolor durante el trabajo de parto. No sé si lo han visto. Yo les sugiero, estudien ese material, ¿no? Para el parcial, pero ténganlo muy en cuenta porque si vamos a la práctica y les toca abordar a una mujer que está en trabajo de parto, esas técnicas le pueden ayudar a ustedes, a ayudar a la mujer, ¿no? Hay un material que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con cuidados para aliviar el dolor durante el trabajo de parto. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, muy bien. Bueno, después ya nos metimos con de qué se trata el trabajo de parto, ¿no? Vimos los fenómenos que intervienen en el trabajo de parto y se acuerdan que los denominamos las 4P. La pelvis o el pasaje, ¿se acuerdan? El pasajero. Los poderes, que hablamos de las contracciones, y la parte psíquica, las 4P. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, por supuesto que sobre eso entra en el examen, digamos. Después, acá habla de fenómenos activos y pasivos. ¿Ustedes encontraron algo de eso? Creo que en ningún momento lo hemos denominado así, pero los fenómenos activos del trabajo de parto son dos nada más: las contracciones y el pujo. Y los fenómenos pasivos del trabajo de parto es las maniobras que hace el feto, el borramiento, la dilatación, la formación de la bolsa de las aguas, la ruptura de las membranas. Esos son todos fenómenos pasivos que ocurren porque están las contracciones concretamente. Pero así no va a entrar en el examen. Mencione los fenómenos activos, mencione los fenómenos pasivos. Así no se va a preguntar. Pero como está escrito acá, lo estoy leyendo. ¿Lo están leyendo ustedes? Hola. No está pasando nada. ¿No están viendo una plantilla, la planificación de las clases? ¿No están viendo? No, profesor. Oh, ¿qué estoy haciendo? No estoy compartiendo nada. No se puede compartir la pantalla. Oh. A ver. A ver si puedo de nuevo. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Sí, ahora sí. Bien, acá vieron que dice fenómenos activos y pasivos. Así no les voy a preguntar en el examen. Mencione los fenómenos activos, mencione los fenómenos pasivos, o preguntarle. El borramiento del cuello uterino, ¿es un fenómeno activo o pasivo el trabajo de parto? Eso no le voy a preguntar así, porque no lo hemos visto así. Sí hemos visto los fenómenos, pero basados en las 4P. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. 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 Sí, las dos. Por eso. No, pujo solamente lo van a encontrar cuando se describe la etapa expulsiva o pélvica del trabajo de parto, o sea, la segunda etapa del trabajo de parto, pélvica o expulsiva. Llega un momento que ocurre el deseo de pujar, que creo que en el trabajo de práctico lo tenían, porque lo tenían para abordar al tema pujo, porque hay pujos que son voluntarios y otros que son inducidos, ¿sí? Eso lo tenían en el trabajo práctico que les dio Miriam y Erika.
No, es la misma, lo mismo ocurre cuando la materia fecal, vieron que llega a la ampolla rectal y toca los nervios ciáticos. ¿Vieron que uno tiene deseos de defecar? O cuando ocurre eso, cuando la materia fecal llega ahí, ¿no? Bueno, sí. Cuando la presentación del feto toca y aprisiona los nervios ciáticos y lumbares, la mujer tiene deseos de defecar. Concretamente ese es el deseo de la mujer, como que tiene ganas de hacer caca. Entonces hace fuerza como para hacer caca. Y es lo que le pide uno que haga para ayudar a la expulsión del feto. ¿Sí? Ese nivel de fuerza, que es una fuerza intraabdominal, para poder expulsar al feto. Que naturalmente ocurre, ¿sí? Pero si a veces es necesario trabajar el pujo inducido, que es donde a la mujer se le dice que haga fuerza con los músculos abdominales como para empujar al feto y ayudarlo a la salida, sin que la mujer tenga el deseo de hacerlo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces la primer P es la pelvis, y de la pelvis tienen que conocer la pelvis, describirla, delimitar la pelvis falsa de la verdadera, describir la pelvis verdadera, ¿no? Tamaño, las paredes cómo están conformadas, la forma que tiene, ¿no? Eso en cuanto a la pelvis. Y después el pasajero, bueno, nos centramos, ¿se acuerdan que hablamos de la cabeza del feto, los huesos que la conforman, cómo están unidos esos huesos, lo que es el acabalgamiento de los huesos del cráneo, para que el feto pueda salir por el canal de parto, ¿no? Y ahí hablamos de las maniobras que hace para poder salir. El descenso, flexión interna, ¿se acuerdan? Rotación interna, extensión, rotación externa y la salida o expulsión. Bueno, de eso tienen que saber, digamos. Y la parte psíquica explica por qué algunas mujeres perciben más intenso el dolor y otras menos intensamente el dolor, qué fenómenos intervienen allí, que tiene que ver con la parte psíquica. Bueno, después viene lo que son las etapas del trabajo de parto y empieza con la primera etapa, que es la dilatante, ¿sí? O la etapa de borramiento y dilatación, también así la pueden encontrar, que eso se divide en fases. Yo no me acuerdo si el trabajo práctico que les pidieron los docentes en cuántas fases lo dividía, pero básicamente 2 fases, ¿sí? La latente y la activa. Algunos hablan de una tercera fase, que es la de transición. No sé si ustedes abordan así el material. Dígame. Creo que la de transición no. No, bueno. Disculpe. Entonces, etapa dilatante, primera etapa del trabajo de parto, la fase. ¿Qué pasa con la fase? ¿Qué pasa con la fase? Cuando comienza, cuando termina, duración, y qué es lo que le ocurre a la mujer en ese momento, ¿sí? Cuando tiene que describir cada fase. Por supuesto que la primera fase, o sea, la latente, inicia con diferenciar lo que es un trabajo de parto verdadero de un trabajo de parto falso, ¿sí? Sí, profe. Bien. Entonces, primera etapa, cuando inicia, cuando termina, la duración y lo que le ocurre a la mujer. Y con la etapa dilatante, vean lo que es la guía de atención de la mujer en trabajo de parto, ¿sí? Porque ahí vamos a hablar de si le damos de comer o no le damos de comer, si de cuánto es, hacemos rasurado o no hacemos rasurado, si hacemos enema o no, qué pasa con la venoclisis, por qué sí, por qué no. O sea, todo el material sobre la guía
de atención a la mujer durante el trabajo de parto, eso tenganlo muy presente. ¿Estamos? Posición de la mujer durante el trabajo. ¿Cuál es la posición más recomendada? ¿Cuál no se recomienda? ¿Por qué? ¿Estamos? ¿Alguna duda por ahí? No, profe. Bueno. Después, la segunda etapa, la expulsiva, o sea, cuando ya llega a 10 centímetros de dilatación, comienza esta etapa expulsiva. Bueno, describir la etapa, cuándo comienza, cuándo finaliza, duración y qué es lo que ocurre, qué fenómenos se presentan, ¿sí? En esa etapa expulsiva. Cómo ocurre la salida del feto, ¿no? Y cuáles son las actividades de enfermería que se llevan adelante en esa etapa, o actividades del equipo de salud, como lo quieran mencionar. Y en la etapa placentaria también, cuando inicia, cuando termina, duración y qué fenómenos ocurren. Y ahí tienen que hablar de dos tipos de desprendimiento, el central y el periférico, y bueno, cuál de los dos se presenta con más frecuencia, cómo uno logra darse cuenta de que está desprendiéndose desde la parte central o periférica, cuáles son los signos de desprendimiento de la placenta, valoración que se hace de la placenta una vez expulsada. Bueno, ¿estamos? Sí, profe. Bueno, después vienen las alteraciones. Dentro de, si yo tuviera que decir cuál es, ¿cuánto es? Siempre tiene mayor peso en el examen parcial la parte de normalidad, todo lo normal. Pero no quita que hayan preguntas sobre alteraciones, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata un trabajo hipotónico, hipertónico, prolongado, precipitado? Bueno, sobre eso, sobre desproporción cefalopélvica, que es una histosia del canal de parto, ¿no? Sobre eso, lo que tienen que manejar es, de qué se trata un trabajo de parto hipotónico, qué es un trabajo de parto hipertónico, de qué se trata un trabajo de parto prolongado y uno precipitado. ¿Se entiende? Definir sería eso, definir. Lo otro, factores de riesgo. ¿Qué cosas predisponen a que una mujer tenga un trabajo de parto hipertónico, hipotónico, prolongado, precipitado? Factores de riesgo. Factores de riesgo para que ocurran, ¿por qué puede ocurrir cada uno? Claro. ¿Cuáles son los factores? Por ejemplo, ser mayor de 30 años. Exacto. Muy bien. Ok. Y consecuencias o implicancias, así lo pueden encontrar, de lo que es un trabajo hipertónico. ¿Cuáles son las consecuencias de un trabajo de parto hipotónico, hipertónico, precipitado, prolongado? ¿Se entiende? Definición, factores de riesgo y consecuencias. Bueno, ¿vamos por ahí? La desproporción cefalopélvica también, lo mismo. Definición, factores de riesgo, consecuencias. Sobre distocias, ¿sí?, de causa ovular. Acá tiene que ver con el feto, las membranas y eso. Entonces, presentaciones o situaciones anormales. O sea, presentación podálica, ¿sí?, de nalga, situación transversa, de eso estamos hablando. Macrosomía fetal, retraso en el crecimiento intrauterino, embarazo múltiple.
y sufrimiento fetal. Por eso está en una misma línea. Bueno, ¿me siguen? Sí, profe. De eso, definición, por supuesto, factores de riesgo, y consecuencias o implicancias. ¿Puede repetir, profe, porque no lo escuché? De las distocias de causa ovular, definición, o sea, saber de qué se trata, factores de riesgo e implicancias o consecuencias de eso. Cuando hablo de consecuencias, siempre pienso en consecuencias para la mujer, consecuencias para el feto o consecuencias en el recién nacido. ¿Sí? Bueno, sigo. Sobre muerte fetal, ruptura uterina, retención de placenta o membranas. Sobre esas tres, también, ¿qué es? Definir, ¿no? Factores de riesgo e implicancias. Implicancias maternas, fetales o del recién nacido. Bueno, y sobre operación cesárea, sobre cesárea. Uy, perdón, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Bueno, sobre cesárea. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sobre cesárea, bueno, ¿qué es, no? Factores de riesgo, por qué una mujer llega a una cesárea, ¿no? Tipo de incisiones quirúrgicas. Consecuencias o implicancias de la cesárea para la mujer, para el recién nacido. Bueno, el preoperatorio y el postoperatorio, ¿no? Inmediato. ¿Cómo dijo, profe? Preoperatorio y postoperatorio. De lo que es cesárea. Muy bien. Y eso sería unidad 3. Bueno. Al examen parcial yo lo veo dividido como en 3 partes, ¿no? Trabajo de parto, puerperio y el neonato. ¿Sí? Proporcionalmente se dividen las preguntas abiertas o cerradas en esas 3 partes. Bueno, yo les propongo para mañana
hagan una lista de preguntas que harían con respecto a la unidad 4. Y mañana las abordamos. En cuanto a todo lo que vimos de puerperio, profe, antes de neonato. ¿Cómo? Todo lo que vimos de puerperio y lo del neonato, todo. O sea, bueno, la duda es si están desorientadas con respecto a qué material bibliográfico abordar o sobre el contenido concretamente, quizás tengan dudas. Por ahí le voy a pedir a Cristian que esté participando por las dudas para aclarar algún contenido del NEO, pero traten de tener preguntas. No es que vamos a dar la clase mañana, porque en 2 horas o 3 no se dan todos los contenidos que abordaron, sino que aclarar algún punto que esté dando vuelta. ¿Estamos? Bueno, profe, mañana a las 3 también. A las 3. Sobre trabajo de parto, ¿alguna pregunta con respecto al contenido? Ahora yo orienté sobre en dónde se centra todo, ¿no? ¿Qué sería? Ahora, sobre el contenido, ¿alguna duda? Por ahora no, profe. ¿No? Bueno, entonces, mañana hagan un repasito así rápido sobre si hay algún tema que esté dando vuelta que no esté muy claro, como es, lo traen para mañana. Y en lo posible voy a ver que Cristian esté presente, así por las dudas hacemos de orientación. Profe, le hago una consulta así. Sí. Porque en el trabajo práctico que habíamos hecho, en las etapas del parto, era como que nos pedían todo el tiempo cómo se hacía la valoración vaginal. ¿Se hace en las 3 etapas o se hace solo antes y después? ¿La exploración vaginal? Sí. Bueno, en la etapa dilatante se hace tacto. No, si ustedes vieron la norma habla de que si es un trabajo de parto normal, no tendría que haber más de 5 tactos en todo el periodo dilatante, porque existe el riesgo de infección, ¿no? Intraútero, de una endometritis, por ejemplo, ¿no? Entonces, los tactos vaginales para hacer el examen vaginal, que más que examen vaginal es examen del cuello uterino, donde se hace tacto para ver borramiento y dilatación. Eso en periodo dilatante. Sí, ¿se entiende? Sí. Que es el examen bimanual que se hace. Creo que lo vieron en la bibliografía. Y después, durante el expulsivo, no hay tacto. O sea, si ya está completa los días de dilatación, se espera que se expulse el feto. Y esto es lo que sí, después de la expulsión del feto, lo que se revisa en la vagina es para ver si hay lesiones internas vaginales, ¿sí? Laceraciones internas o desgarros dentro de la vagina. Se examina la vagina, más vale. Ahí sí, examen visual de la vagina. Y en el alumbramiento, no hay tacto, no hay necesidad, digamos, de tacto. ¿Cómo es la pregunta en el trabajo práctico? Ahí la estaba buscando. Pero era como que se repetían el ítem en cada etapa. Y nosotros medio que pusimos lo mismo las 3 porque no era mucho lo que había para hacer, que sea diferente. ¿Valoración vaginal, así decía? Sí. No decía exploración. Sí, no, la exploración vaginal es importante en la primera etapa, o sea, la dilatante, porque lo que se evalúa es borramiento y dilatación del cuello. Esa es la exploración vaginal, que es bimanual. Ahí entra. Bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos mañana entonces con la lista de preguntas. Bueno, profe. Y vemos que esté Cristian mañana, ¿eh? Bueno, profe. Buenísimo.
Bueno, los veo mañana. Hasta mañana. Hola, profe, hasta mañana.